Que el Señor les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Es una bendición para nosotros poder estar ya en un servicio más alabando el nombre de Dios. Gracias a Él por la vida que nos da. Gracias a Él también por el tiempo, porque podemos apartar, ¿verdad?, nuestro tiempo y estar en la casa del Señor, porque Él se merece la honra, la gloria, ¿verdad?, de parte de nosotros. Vamos a leer, vamos a tener una lectura. Dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Les damos la bienvenida, hermanos, y a Dios damos las gracias por la oportunidad de estar acá. Yo estoy seguro que nuestros papás estarían muy contentos de que hoy estemos acá. Y no está de más decir que es lo que hacemos con nuestros hijos, ¿verdad? Instruirlos, tanto aquí en la iglesia como en la casa, la responsabilidad que tenemos, y en un futuro, si lo vemos o no, el deseo es que estén acá. Amén. Vamos a orar. Los invito a ponerse de pie y damos por iniciado este servicio. Padre que estás en el cielo, te agradecemos la oportunidad que nos das de poder venir a este lugar para poder entregar ante ti, Dios eterno, esa gratitud en nuestro corazón. Permite, Dios eterno, que podamos hacerlo con ese corazón contrito y humillado, con ese corazón agradecido, pero sobre todo, Dios eterno, recíbelo con olor fragante. Que tu misericordia, tu paz y tu bendición esté a nuestro lado en este momento, y que todo lo que hagamos sea agradable hacia ti y hacia tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a entonar el himno número 400. Es un himno muy conocido. Himno número 400. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Con Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de tu amor. Si creyeres en Él, si confiares también, tu amor me dará, y con Él vivirás como yo cantarás esta linda canción de amor, llevarás a la humanidad. Amén. Los invitamos a ponerse de pie para el siguiente himno. Himno número 42, Reina Dios. Que lo podamos entonar con esa gratitud en nuestro corazón y que esas palabras sean reales en nuestra vida. Cuán bellos son los pies de aquel que anuncia
está. Gloria a Dios. Vive hoy. Reina Dios. Reina Dios. Reina Dios. Nuestro Dios. Amén. Reina Dios en nuestro corazón y en todo el universo. Les invitamos a poder saludar al hermano y a la hermana que tiene a la par y le damos la bienvenida a todos los hermanos que están allá al fondo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a pedir que tal vez extiendan un micrófono para que puedan presentarse los hermanos que están al fondo y que exista un representante. Muy buenos días, amados hermanos de la Iglesia del Cordero de Dios. En esta oportunidad nos están visitando los hermanos de la Iglesia Bautista Maple City Church. Ellos vienen de Canadá y aquí está el pastor de ellos, que es el pastor Andrew. Hello. Hello. We are, I'll say it in English, we are very thankful to be here this morning, and you've already warmly welcomed us, and we appreciate that. Muy buenos días, muchas gracias por su caluroso saludo y es un gusto poder estar con ustedes hoy. Gracias. Gracias, sean bienvenidos. Levantamos las manos. ¿Habrá alguien más que nos visite por primera vez? Tenemos otra familia aquí al frente. De este lado. Si pudieran presentarse. Hola, buenos días hermanos, mi nombre es Derek, estamos aquí con la familia, aquí otros más, somos de Chile, de Santiago de Chile, y vinimos aquí a participar de una boda de un hermano con una local guatemalteca, así que por eso estamos acá hoy domingo. Bienvenidos. Gracias. Estamos de extremo a extremo, de Chile a Canadá. Bueno, ¿habrá alguien más que sea su primera vez? Ok, continuemos. Tendremos un himno más, el himno número 63. Himno número 63. Oh amor de Dios. Amor de Dios, inmensidad, mi nombre no podría contar, ni comprender la gran verdad que
boca podría describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Amor de Dios nunca está, inmensurable eterna, por las edades durará, inagotable caudal. Y cuando el tiempo pasará, con cada reino mudará, y cada reino caerá, con cada trama y fracasar. El gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción del Salvador, su pueblo cantará. Amor de Dios rogando está, inmensurable eterna, por las edades durará, inagotable caudal. Amén. Inagotable raudal de Dios para con nosotros y la humanidad entera. Vamos a tener nuestra lectura bíblica y los invito a ponerse de pie y buscar el libro de Hebreos en su capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 1 al 8. Lo vamos a hacer de forma antifonal o alternada. Y en este caso lo vamos a hacer alternada por hombres y mujeres. Yo empezaré a leer el versículo 1 y mi esposa continuará leyendo el versículo 2 y así sucesivamente. Hebreos capítulo 6, desde el versículo 1 al 8. Dice de la siguiente manera: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, De la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, Y asimismo gustaron de las buenas palabras de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a dejar el tiempo para la predicación. El Señor le bendiga, mi amado hermano. Quiero pedirle que podamos hacer una oración por este tiempo, pero que traigamos a colación a las necesidades y peticiones que tenemos delante del Señor y también a nuestros hermanos necesitados. Así que vamos a tener un segundo, un minuto
¿verdad? Para orar, le invito a que incline su rostro y vamos a hacer esta oración. Padre bueno, te damos gracias. Gracias porque has sido fiel y maravilloso para con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Señor, hoy estamos delante de ti como un pueblo, como una iglesia que ora, como una iglesia que depende de ti, que acude a ti en todo tiempo, sabiendo que tú eres el poderoso de Israel, que tú eres como gigante, Señor, poderoso delante de nosotros, que batalla y pelea, Señor, nuestras luchas. Señor, venimos agradecidos contigo por esta mañana, agradecidos porque podemos estar en tu presencia como un pueblo, no de manera individual en nuestra casa, sino de manera colectiva, juntos como un cuerpo que somos, para presentar sacrificios de alabanza, para presentar nuestras propias vidas ante ti, Señor, para exponernos a tu palabra, para agradecer y engrandecer tu nombre. También, Padre, venimos ante ti suplicando y rogando por las necesidades de tu pueblo. Padre, traemos nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestras carencias, nuestras debilidades a tu presencia, rogando tú obres y te magnifiques en nosotros, Señor, porque tú eres bueno, porque tú te compadeces de nosotros, como un padre se compadece de sus hijos, así, Señor, tú te compadeces de los que te temen. Venimos, Padre, rogando por situaciones económicas, rogando por aspectos de salud, por problemas relacionales en el trabajo, por carencia de trabajo, por toda necesidad de cualquier índole, Señor, tú la conoces porque además eres omnisciente y nosotros las presentamos ante ti. Padre, te suplicamos, te magnifiques. Padre, te suplicamos, manifiestes tu gloria sobre cada circunstancia, que nosotros, tu pueblo, encontremos refugio y consuelo en ti. Tu palabra dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que nos acercamos con convicción, nos acercamos con fe en dependencia de ti, Señor, suplicantes y con una actitud de humildad, reconociendo, Señor, que tú eres Dios, que tú eres majestuoso, que tú mereces toda nuestra admiración, toda nuestra devoción. Así que, Padre, suplicamos por nuestros hermanos que están en salas de hospital, en quirófanos para ser operados, aquellos que están desahuciados. Nosotros te pedimos por ellos para que magnifiques tu nombre en cada situación. Por aquellos hermanos que están entristecidos, desalentados, por los que están empobrecidos, para que tú, Señor, fortalezcas, para que tú suplas, para que tú restaures, para que tú alientes el corazón de tu pueblo y seas de esa manera glorificado en tu pueblo, en tu iglesia. Padre, ahora venimos a ti para rogarte por este tiempo. Te queremos rogar, te queremos suplicar. Tú nos ayudes, tú nos auxilies, tú, Padre, con tu Espíritu ilumines nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento. Reconocemos que estamos llenos de distractores, que nuestra mente, Señor, está acostumbrada a cosas rápidas, que prestar atención, que leer tu palabra demanda una obra de gracia en nuestra vida. Señor, que tu Espíritu ilumine tu palabra y que la haga llegar a las partes más hondas del corazón y que ahí nosotros podamos echar mano de ese fruto, que tu palabra germine en nuestras mentes, en nuestra voluntad, en nuestras emociones, para que seamos conducidos por tu palabra, guiados, dirigidos por tu palabra. Tú, Señor, eres bueno y eres nuestro Dios, nuestro Padre. Y en Cristo Jesús tenemos un pacto profundo contigo, o más bien tú tienes con nosotros un pacto perpetuo. Así que, Señor, te pedimos nos ayudes en esta hora. En el nombre dulce de Jesús, lo suplicamos todo, Padre bueno. Amén. Y amén. Hermanos, me gustaría que pudiéramos cantar un himno. Un himno. Y este es el 378. Lo voy a ir al piano y le voy a pedir a mis hermanos que nos proyecten el himno 378. ¿Usted lo conoce? Es Noble Sostén.
Cantemos. El noble sostén de la esperanza mía, Él te bendita en la vida eterna, tan solo en alma y en tus fuerzas mía, tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar por él. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar por él. Si tú estás conmigo y hay la misma muerte, temeré, mi sostén es Jesús. Nunca la lucha desmayar por él. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca la lucha desmayar por él. Cuando dura es la lucha, mas tú me dotas de tu gran poder. Si espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, aleluya. Nunca en la lucha desmayar por él. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar por él. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar por él. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar. Nunca en la lucha desmayar. Oh, de la última vez. Nunca en la lucha desmayar. Amén. Dios es bueno, ¿verdad? Dios es fiel. Vamos a cantar otro himno, y este es el 59, que habla del carácter de Dios. Cantemos. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, tan
la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año, inmenso canto para fieles criaturas, porque eres no por siempre Jesús. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento nada me falta, pues todo provees. Grande es tu fidelidad, y tú me perdonas de partes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi refugio, y por los siglos mi Padre. Como una oración. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada noche la nada me ha puesto grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad. Amén y amén. Qué hermoso carácter el del Señor, en el cual podemos nosotros descansar y saber que la salvación que Él promete debido a su carácter es inconmovible, ¿verdad? Quiero llevarle el día de hoy a la carta de los Hebreos y que podamos considerar juntos, mis hermanos, esta porción de la Escritura, ¿verdad? Hebreos es considerado, este pasaje, el capítulo 6, un tanto oscuro. Me gustaría que pudiéramos reflexionar un momento en lo que el texto tiene que comunicarnos a nosotros. Le voy a leer para usted, me gustaría que llevara la lectura con la vista. Dice la palabra del Señor: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron un don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra, que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos
es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Bueno, hasta aquí tenemos esta porción de la palabra del Señor. Ahora, yo quisiera que pudiéramos considerar por un momento el hecho de que la salvación es una obra maravillosa. Y déjeme decirle esto de entrada. Cuando nosotros hablamos de salvación, estamos hablando de la relación directa que el pecador tiene con el pecado, donde la obra de Dios es magnificada y la gracia de Dios es el medio a través del cual Dios opera, digámoslo así, en tres fases, o en tres aspectos, para decirlo de mejor manera. La salvación es libertad del poder del pecado. Libertad del poder del pecado. La salvación es libertad de la condenación producto del pecado. Y la salvación es ausencia total de pecado. Cuando nosotros estamos hablando de salvación, estamos hablando de la obra de Dios en relación al pecado. Y estamos diciendo que la salvación consiste en ser libres de pecado. Ya no dominados por el pecado, ya no enseñoreados por el pecado, sino libres del pecado. Pero también somos libres de la condenación que produce el pecado. ¿Se acuerda usted de Romanos capítulo 8, verso 1? ¿Cómo dice allá? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La salvación consiste en ser librados de condenación. Ser librados, pero en Romanos, me gustaría que fuera Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Dice el verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del poder, vea, esto es ser salvo, libertados del poder, del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Salvación tiene que ver con ser libertados de la condición en la que estábamos. La Biblia dice en Romanos 3:9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Pasa a describir la condición, el efecto de estar bajo pecado. En la salvación, esto es lo que sucede, somos libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La salvación tiene estos tres aspectos: libertad del poder del pecado, libertad de la condenación del pecado, libres de condenación. Y en la glorificación, que es la consumación de la salvación, libres de la presencia del pecado. No creemos que los salvos en los cielos vivan y batallen con sus pecados como usted y yo batallamos con nuestros pecados el día de hoy, ¿o sí? No, vea eso, la salvación es impresionante porque es la obra de Dios y está en estrecha relación con el pecado. Con el pecado, de tal manera que nosotros podemos ver la obra de Dios como perfecta. Como perfecta. Eso no quiere decir, mi querido hermano, aquí no estamos diciendo que nosotros no batallamos con pecados y que no hay concupiscencia aún en nosotros. Lo que estamos diciendo es que el estatus del pecado en nuestra vida cambió. Y no se enseñorea de nosotros. O no debería enseñorearse de nosotros. Porque además, querido, de que el estatus del pecado en nuestra vida cambió, nosotros estamos llamados a mortificarlo, a batallar con nuestro pecado, a luchar contra él todos los días de nuestra vida. ¿Se nos mueve todavía la lengua de manera desordenada? Quiere decir que estamos llamados a mortificarlo. Santiago dice que ninguno diga cuando es tentado que es tentado de parte de Dios, sino que somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos seducidos y tentados, porque Dios no tienta a nadie, ni Él mismo puede ser tentado.
está hablando del pecado que habita en nosotros, porque nosotros los creyentes todavía convivimos con el pecado, pero el estatus cambió en la salvación. Así que la salvación tiene que ver con libres del poder del pecado. Y a esto se le llama santificación progresiva, porque no es que yo me convierta y ya no tenga problema con el pecado, ¿no? Sino que yo voy creciendo en mi caminar cristiano, voy progresando en mi caminar cristiano, en santidad, en obediencia, en justicia, en anhelos por Dios. No solo es ser libre de la condenación del pecado y vivir como a mí se me antoja. Algunas veces así se entiende. Ahora, yo quiero que usted pueda considerar que la salvación es la obra de Dios en la vida. No sé si ha visto a Dios en Génesis. 6 días creativos, 1 de reposo, para traer a la realidad todo lo que existe. La corona de la creación, se ha dicho, es el ser humano. Pero cuando nosotros hablamos de salvación, estamos viendo otro tipo de creación más alta, más grande, gloriosa, sublime, maravillosa. Nada como la salvación. Nada como la salvación. O sea, podemos comparar volcanes, o si quiere dejemos los volcanes y comparemos ángeles. Y veámoslo en relación a la obra de salvación y se darán cuenta que la obra de salvación es más grande, bella, sublime y engrandece a Dios como nada en la vida, como nada en el mundo. Pero a veces nosotros hemos llegado a ver en el mundo protestante esta idea, la salvación se pierde, la salvación se puede devolver. Y se usa este pasaje que nosotros hemos leído para justificar el hecho de que se puede perder la salvación. Y a veces miramos en nuestro propio corazón e interiorizamos y decimos, bueno, no hay modo de que yo pueda ser salvo. Es que la obra de salvación descansa en Dios. Cuando la Biblia dice en Efesios 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, está implicando que la obra completa de salvación es de Dios. No solo el acto de venir al Señor, sino toda la obra de salvación descansa en Dios. No es humana, la fuerza humana no tiene la capacidad ni la habilidad de poder llegar por mérito propio y estar en el cielo el día que el Señor nos llame y decir, sudé la gota amarga, estoy acá por mi habilidad y mi capacidad. Eso es contradictorio, hermano. Es la gracia de Dios la que se ve magnificada en cada creyente que llega al cielo. Es Él. Se trata de Él, de lo que Él hace por nosotros. No es una mixtura, la obra de Dios más mi habilidad. No, es la obra de Él. Es la obra de Él. Ahora, cuando nosotros nos acercamos a Hebreos, debemos por lo menos familiarizarnos con lo que está sucediendo ahí. ¿Tiene usted una generación de creyentes? Le pregunto yo, querido hermano. ¿La primera generación de cristianos o la segunda generación de cristianos, de qué nacionalidad era? ¿Gentiles? ¿Quiénes formaron las filas de la iglesia en los primeros años? Se estima que esta es una carta escrita más o menos entre el año 60 y antes del 70. Eso quiere decir que, bueno, es una comunidad de creyentes hebreos. Significa que estos tienen que ser de los primeros que escucharon el Evangelio y que por lo menos tienen 30 años. 30 años de vida eclesiástica. Ahora, están pasando algunos problemas acá. Algunos creen que esta carta está siendo dirigida a los creyentes hebreos que están en Roma. Otros creen que desde Roma va esta carta a los creyentes que están siendo perseguidos. Pero resulta que en el año 64 y en la década de los 60, Nerón le toma tirria a los creyentes y levanta una persecución feroz hacia los cristianos de aquella época. Estos están cansados, hermano. Están cansados de sufrir por la fe. Me gustaría también que fuera a Hebreos, capítulo 10.
Verso 32. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Este texto nos deja ver que por lo menos están volviendo a sufrir, y que ellos están lidiando con esto, y que voltearse y rechazar a Cristo se vuelve seductor. Dejar la fe para venir y descansar en un sistema judaico que sí está autorizado, bajo el cual el imperio no levanta persecución, se vuelve tentador. Este es un grupo de personas que tiene tiempo en Cristo, pero que ya viene sufriendo de largo continuas persecuciones y que están llegando al hartazgo de que su fe sea motivo de persecución. Están diciendo, bueno, es más fácil venir y abrazar lo que antes habíamos abrazado, de donde ellos salieron. Ellos están familiarizados profundamente con el Antiguo Testamento. De ahí la joya del libro que nosotros tenemos, ¿no? O sea, el escritor está tratando un caso particular acá, de un brote de posible apostasía. De un grupo de personas que ha dicho, Jesucristo es el Salvador de mi vida. Pero ante la persecución están considerando que Jesucristo no es tan viable, que se presenta de manera favorable volver a la vida de sacrificios. Ahora, el escritor va a apuntar a su condición como raíz del problema. Así que me gustaría, de nuevo, que vaya al 6. Y dice, por tanto, ese por tanto está uniendo el capítulo 6 con el capítulo 5. Y en el capítulo 5 él dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ellos son lentos para la comprensión del Evangelio, para comprender la palabra del Señor y su voluntad, porque debiendo ser ya maestros, no está mandando a que todos los cristianos se hagan maestros, está hablando de una condición espiritual que deben alcanzar, porque debiendo ser ya maestros, conocedores de la Escritura, familiarizados con ella y aprender a trazarla con precisión, a conocerla con precisión. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. O sea, hermano, de manera educada les está diciendo, ustedes son de pañales, ustedes todavía andan con Pampers, ustedes todavía se ensucian, son chiquitos, no han crecido. O sea, ¿a quién se le da leche? ¿Comió Nestún usted, hermano? ¿Su papilla, su compota? ¿Por qué le dieron eso? ¿Por qué le dimos eso a nuestros hijos? Bueno, porque no habían madurado, no habían sacado los dientes de leche. Era necesario que este tipo de personitas pues pudieran comer comida adecuada. Y él está diciendo, ustedes no pueden digerir un buen steak, ¿verdad? Un buen bistec. Eso les queda grande. ¿Cómo lo van a digerir? Eso está diciendo. Dice la parte 2 de ese verso. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué están flaqueando? El escritor dice, ustedes están en una condición infantil. Y no es que tener esta condición sea malo. Todos hemos venido a Cristo y hemos pasado por esta etapa. Es la permanencia en esa condición la peligrosa.
Supongamos que tienen 35 años en Cristo. No han avanzado mucho. Dice el 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Esta es la condición, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y de esto se trata, hermano. Madurez es el punto central acá. Madurez. Madurez. Para los que por el uso, vea, esto es repetición, esto es práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí tenemos un grupo de personas que ha estado profesando fe en Cristo y ahora tienen la necesidad de ser exhortados porque están con un pensamiento peligroso en la mente. Participar de las ceremonias del judaísmo. Quitar su confianza de Cristo y colocarlas en los antiguos rituales de los que han salido. Así que ese, por tanto, del verso 6, del capítulo 6, verso 1, nos está hablando de la condición espiritual. Y esto es peligroso, hermano. Esto es peligroso. Por tanto, dejando ya los rudimentos, dice acá. Aquí no está diciendo olvidemos y botemos los rudimentos. La doctrina base está diciendo a partir de acá sigamos creciendo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Ese es el camino para nosotros, hermano. La perfección. Estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. El Señor está comprometido con su obra, y es que usted y yo reflejemos la imagen de Dios en nosotros. Esto es, ser semejante a Cristo Jesús. ¿Vamos en ese progreso? Porque a mí me gusta recitarle a usted aquel texto de Proverbios capítulo 4, verso 18. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. ¿Dice en decremento o en aumento? En aumento, hasta que el día es. ¿A qué horas es perfecto el día? Cuando sale por las tortillas. A las 12, para el almuerzo. A las 12, cuando el sol está en el centro y la exposición de la luz es potente y plena. A ese punto vamos. A ese punto. Entonces dice, y acompáñenme al 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Está hablando de la doctrina central. Estas personas se quedaron en esta doctrina. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que hacer énfasis debido a la condición de la iglesia. Estoy hablando del cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que continuamente hablar del arrepentimiento porque no hemos avanzado. La iglesia después de muchos años tiene necesidad de ser confrontada con esta doctrina del arrepentimiento, de obras muertas, ¿no? Todo lo que se hace por fuerza y por vía humana tiene esta connotación, obras muertas. Como dice el profeta Isaías, si bien todos nosotros somos, ¿cómo? 54, verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y nuestras justicias como trapos de inmundicia. Obras muertas. Trapos de inmundicia. Esto es lo elemental. Esto lo tienes que manejar. Esto es el ABC. La única obra que el Señor mira como perfecta y agradable, ¿dónde quedó registrada? Bueno, en la Escritura. ¿Y a dónde nos lleva? A Cristo y a su Calvario. Entonces habla de arrepentimiento, de obras muertas, de fe en Dios. Esto es confianza en la obra del Señor a través de Jesucristo, de la doctrina de los bautismos que tiene que ver con ceremonias judías.
y de la imposición de manos, que tiene que ver con el hecho de ordenar a una persona al ministerio, tiene que ver con el hecho de proferir bendición. ¿Se acuerda cuando aquellos padres en Mateo 19 llevaban a sus hijos para que el Señor les impusiera las manos y les bendijera? Para eso se llevaba a Cristo a los niños, o en el Antiguo Testamento, en Levítico 16, donde por imputación de manera simbólica se trasladaban los pecados a aquel cordero Azazel, donde se ilustraba lo que Jesucristo haría por nosotros, absorbiendo nuestra culpa y nosotros recibiendo su justicia. Ese tipo de doctrinas son como que el fundamento y la base. Sigue y dice el verso 2 de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos. Puede ir usted a 1 Corintios 15 y ver cómo es que también los muertos resucitarán, y del juicio eterno. Y esto haremos, verso 3. Vea, esto me encanta porque está diciendo que vamos a perfección. El propósito de escribir esto es ser perfeccionados, pero esta es la obra de Dios. Y esto haremos, dice el verso 3. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Ahora, hermano, usted puede decir, bueno, y si Dios es el que nos da el crecimiento, entonces ¿para qué tanto pancho, verdad? Tanto alboroto si es Dios. Vea el equilibrio hermoso acá. El Señor obra y no lo hace separado de su palabra. Dios utiliza su palabra como un medio para que nosotros entonces seamos perfeccionados, pero resulta que su palabra es autoritativa y demanda de nosotros. Eso nos hace responsables a nosotros. Por ejemplo, el apóstol Pablo en el libro de Filipenses dice que nosotros debemos trabajar en nuestra salvación con temor o temblor, ¿no? Así que aquí vemos nosotros este balance. El escritor nos está trayendo a colación es nuestra condición o la condición de la iglesia ahí, ¿verdad? Ya usted determinará por dónde anda. Pero está diciendo, muchachos, no han crecido. Eso es un problema. Se han estancado en el tiempo. Y su condición es infantil. Eso no debe ser. Nosotros somos llamados a madurez. Y esto haremos, si Dios lo permite. Eso es encomendarse a Dios y poner por obra lo que Él nos manda. Buscar crecimiento. No dice el libro de Pedro, desead como niños, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Hermano, usted y yo tenemos que trabajar en ese deseo. ¿Tiene apetencia de leche espiritual? Como tiene apetencia de unos buenos chicharrones. Y si no tiene apetencia, hay que trabajar en ella. Hay que ser intencional. ¿Cómo lo hacemos? Clamando al Señor, pidiendo que Él coloque un gusto santo por su palabra. Un deseo por conocer más. Así que el verso 3 dice, y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Pero sabemos, hermano, que esta es la voluntad de Dios. Como dice Pablo allá en Gálatas capítulo 4, verso 5, verso 19, perdón. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Quién estaba sufriendo por los de Galacia? Pablo. ¿Quién estaba trabajando por los de Galacia? Pablo. Ahora mire este porqué del verso 4. ¿Por qué tenemos que llegar a la perfección? Porque una condición infantil, mis hermanos, nosotros nos vemos vulnerables y propensos a correr este tipo de riesgo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y aquí es donde se pone complicado el asunto, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Vea, primero fueron iluminados, segundo gustaron del don celestial.
y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Más complicado aún. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Entonces viene el cristiano y dice, bueno, está hablando de salvación. Yo me arrepentí de mi pecado de fumar Marlboro, pero volví a caer. ¿Quiere decir que no soy salvo? Es que ese caso no se está tratando aquí. Aquí se está tratando otra cosa, totalmente distinta. Aquí se está menospreciando a Cristo y se está considerando insuficiente para salvación. Esto es apostasía. Esto es haber profesado fe en Jesús. Es decir, Jesús es el Salvador. Jesús es quien me lleva a la vida eterna. Y de repente decir, no. También me tengo que bautizar. También me tengo que confirmar. También tengo que participar de la Eucaristía, etc. ¿Qué estamos haciendo al pensar así? Bueno, que Cristo necesita un aditamento, porque Él no es suficiente. En el caso de estos, todavía peor, porque están diciendo Jesucristo no es necesario, es insuficiente y mejor me vuelvo a esto otro. Ahora vea, todas estas palabras están hablando de un trabajo profundo, de la gracia en ellos. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, hermanos. Jesús dijo allá en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. ¿Fueron iluminados aquellos judíos? Le pregunto yo. Ay, hermano, es innegable que fueron iluminados. Por primera vez en aquella semana de la pasión, la verdad fue presentada con claridad diáfana, absoluta. La verdad personificada en Jesucristo predicó la palabra en aquel templo. Ellos fueron iluminados. La palabra se utiliza para aquellos galileos cuando se habla de Jesús y su ministerio terrenal en Miqueas. El pueblo que estaba en tinieblas vio grande luz. Fueron iluminados. Así que el texto dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Y esto presenta una complicación para nuestra mente. Degustar es probar, no de manera superficial. El Señor, esta palabra se utiliza para decir que el Señor gustó la muerte por todos nosotros. Esto es, tuvo la experiencia de morir. Esta no es una probadita, ¿verdad? Así como cuando la señora tiene el almuerzo y le da a usted un poquito de su comida para que usted diga, está bueno, está más o menos, o está riquísimo. No, esto es comerse el plato entero. Ellos gustaron del don celestial, pero eso no necesariamente implica salvación. Ciertamente es profesión. Cuando estamos hablando de iluminación, estamos diciendo que aquí hay una comprensión clara del Evangelio, de mi condición interior, de la necesidad urgente que tengo de salvación. Y gustaron el don celestial. Nosotros, hermanos, hemos recibido, o todo ser humano ha gustado del don celestial en un sentido muy general, porque es por el Calvario, querido, que todos los seres humanos disfrutan de la bondad de Dios, tanto en un plano terrenal y temporal como en un plano celestial y espiritual y eterno. O sea, Jesucristo es, hermano, el sumo bien. Es de Jesucristo que emana toda bendición temporal y eterna. Eso es importante que lo comprendamos, ¿no? Todos en un sentido hemos gustado, de manera general, del don celestial. ¿Gustaron los hebreos del don celestial? ¿No dice Juan capítulo 1, verso 14, que el Verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros? ¿Gustaron ellos del don celestial? ¿Caminó en sus plazas el Señor? ¿Anduvo por sus veredas? Sí, anduvo. ¿Compartió con ellos? ¿Se sentó a la mesa con los pecadores? Sí. ¿Eso habla de salvación? No necesariamente.
No necesariamente. Pero sí acrecenta ¿qué cosa, hermano? ¿Qué acrecenta haber sido iluminado por el Señor? Amén. Pero quiero resaltar otra cosa, la responsabilidad. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Mayor responsabilidad. Y fueron hechos partícipes, y todavía se pone duro, más duro. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ahora, hagamos una diferenciación de la obra del Señor, del Espíritu Santo en la vida del hombre. Cuando esta trata de salvación, estamos hablando de regeneración. Estamos hablando de que nos volvemos habitación de Él. Somos sellados por Él. Y Él se convierte en las arras, la herencia, la garantía de nuestra salvación. Pero a nivel un tanto más general, el Espíritu obra con el mundo. Vea Juan, vamos a Juan capítulo 16. Verso 7. Dice así: porque yo os digo la verdad. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿No voy corriendo? ¿Voy tranquilo? ¿A su paso? Sí, vamos. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, verso 8, convencerá a los escogidos de pecado. ¿Dice así? ¿A quién? Al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Se convierte el mundo entero? No, pero la obra del Espíritu se hace sobre el mundo entero, sobre el mundo en términos generales. Él trabaja en el mundo, convenciendo de justicia, de juicio y de pecado. En ese sentido, mis hermanos, el Espíritu es recibido, o fueron partícipes del Espíritu. ¿No queda muy claro? Vea cómo trabaja el Señor. Vamos a Mateo, capítulo 12. Verso 22. Mateo, capítulo 12, verso 22. Se cree que aquí nuestro Señor está a mitad de ministerio. Entonces dice el verso 22, fue traído a Él un endemoniado, ciego y mudo. Ahora, mire qué triple complicación, ¿no? De este muchacho, endemoniado, ciego y mudo. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? ¿No le sorprende eso? O sea, ¿qué está pasando aquí? El Señor está obrando con potencias señales que hablan de quién es Él, medio por el cual el Espíritu del Señor va a llevar a las personas a Cristo, a tener una percepción correcta de Él. Cuando los fariseos, que son los antagonistas, los opositores del Señor, escuchan que el pueblo está llegando a conclusiones pertinentes sobre la persona de Jesucristo, arremeten contra esa declaración. Y dicen, mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Ve eso? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por qué nos echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y aquí está.
Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Participaron los judíos del Espíritu? Sí, en este sentido. La obra que Dios estaba haciendo en su Hijo era por el Espíritu Santo, para producir convencimiento pertinente sobre quién es Jesús. ¿Fue rechazado? Fue rechazado. Deliberadamente, conscientemente, voluntariamente. Fue rechazado. Regresemos a Hebreos entonces. Capítulo 6. Verso 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Fueron expuestos a la palabra de Dios. Esta generación de creyentes que tiene 30 o 35 años de escuchar, de congregarse, han sido expuestos a la palabra de Dios. O sea, lo que nosotros estamos viendo acá es la descripción de la obra de gracia. Dios se manifiesta en gracia para con nosotros, de manera general y de manera profunda, de manera específica, ¿no? De manera general, todos disfrutamos de la gracia de Dios en mayor o menor medida. Cuando nosotros estamos acá, hermano, tener un templo o una iglesia, porque hay algunos quisquillosos que dicen, hermano, estás hablando mal porque templo se está refiriendo a aquel de Salomón, hombre. No le digas templo a tu iglesita de 4 paredes, ¿no? Está bien, pues como sea, ¿no? El recinto acá donde nos reunimos, ¿no? Eso es gracia, hermano. Mire, tener un púlpito, ¿a dónde abocarnos y escuchar la palabra del Señor? Es gracia. Tener un himnario con doctrina, con música y elevar nuestra voz en adoración es gracia. Tener la libertad para reunirnos en medio de las dificultades del mundo es gracia. Tener la Biblia en idioma español en distintas versiones es la gracia del Señor, ¿no? Poder usar la tecnología para conocer más del Señor y escuchar una buena predicación es gracia del Señor. Aquellos se habían expuesto a la palabra de Dios. O sea, lo que estamos viendo acá es que la obra de Dios en ellos ha sido profunda. Ellos tienen una conciencia clara de quién es Jesús. Y contra una conciencia clara de la obra y de la persona de Jesús, están de manera intencional persuadidos de irse al judaísmo y descansar en una salvación basada en mérito y rito humano, descalificando al Señor para salvación. Eso es apostasía. Eso es apostasía. ¿De qué más les gustaron? Dice el 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra. Y de nuevo le pregunto, ¿los judíos gustaron de la buena palabra, querido? Dice en Mateo capítulo 7, verso 28, que los judíos quedaron impresionados de la predicación de Cristo, por la autoridad con que habla. ¿Gustaron ellos de la buena palabra? Para ilustrarlo, porque en este pasaje estamos hablando de cristianos, no del pueblo de Israel. ¿Pero gustaron ellos de la buena palabra? Sí, hermano. ¿Qué maestro como Cristo? ¿Aristóteles? ¿Sócrates? Nadie, ¿verdad, hermano? ¿Salomón, pues? El apóstol Pablo. Nadie como los judíos para oír de la boca del mismo Cristo su palabra. Su palabra.
Y además dice de los poderes del siglo venidero. ¿Se acuerda de aquella mujer, hermano, que está con flujo de sangre? El Señor en una tremenda multitud decide levantar la mano, tocar el borde del manto del Señor y disfrutar de los poderes del siglo venidero. ¿Fue restaurada? ¿Cesó el flujo de sangre? Sí, sí. O sea, Dios está diciéndole a esta comunidad de creyentes hebreos que ellos han disfrutado de la obra de Dios en sus debilidades, en sus aflicciones. Dios se ha manifestado como provisor. Dios se ha manifestado como protector. Dios ha suplido sus necesidades. Y todo lo tenemos, hermano, de la mano de Dios. Nosotros como vemos los Avengers y nosotros como vemos Rápido y Furioso, estamos acostumbrados a las luces, al show, ¿verdad? Y quisiéramos que el Señor abriera el mar de nuevo para saber si estamos disfrutando de los poderes del siglo venidero. Pero el amanecer vivos es una manifestación del poder de Dios sobre nuestra vida. El tener lo necesario y suplidas nuestras necesidades, salir de casa y regresar a casa, solo por su bondad es una manifestación del poder de Dios sobre nuestra vida. Nosotros hemos disfrutado de los poderes del siglo venidero. Cuando disfrutamos de frijolitos colorados o disfrutamos de frijolitos negros, volteados, parados, colados, como a usted le guste, con chicharrón o sin chicharrón, con costilla o sin costilla, nosotros estamos disfrutando del poder de Dios sobre nuestra vida, porque no es la capacidad ni la habilidad. Si el Señor quiere, nos lo quita todo como se lo quitó a Nabucodonosor y lo dejó comiendo pasto, y por misericordia todavía lo dejó comiendo pasto. Así que todos hemos degustado de los poderes del siglo venidero. No me tiene que salir un sexto dedo acá para que yo vea la obra de Dios en mi vida, ¿verdad? No. O un milagro extraordinario, levantado de los muertos. Estos sí vieron a sus muertos resucitados. O sea, lo que estamos encontrando acá, hermano, que todas estas formas de referirse a la gracia no necesariamente implican salvación. Para que podamos entender que por este pasaje la salvación se pierde. Aquí lo que estamos viendo es un trabajo bendito de Dios sobre esta gente profunda. O sea, les está diciendo, muchachos, o como a usted le gusta, si llegan a apostatar, ustedes realmente no tienen excusa después de todo lo que han disfrutado. No tienen excusa. Y asimismo, verso 5, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron. Esto es devolver la fe. Esto es darse la vuelta. Esto es rechazar conscientemente la obra de Cristo. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Eso es imposible. Vean el capítulo 10, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Esto está en armonía con el pasaje anterior. Este es el problema acá. Porque si pecaremos voluntariamente, ¿qué consiste pecar voluntariamente? Negar a Cristo como única fuente de salvación y descansar en la carne y mérito de las obras judaicas en el caso de ellos, ¿verdad? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare? Esto es lo que realmente se hace con esta actitud. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, hermano, esto es terrible, porque es tener por inmunda la sangre del pacto y pisotear la sangre del Cordero. Y afrentar, el término es insultar al Espíritu de gracia.
Así que el verso 6 dice, y recayeron, sean, volviendo al 6:6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Lo que está diciendo acá no es que la obra de Dios no pueda trabajar en ellos a nivel de salvación, sino lo que está diciendo es que lo que viene consecuentemente después de apostatar contra el Señor es un endurecimiento de corazón. Un endurecimiento de corazón. Usted vio al Señor Jesús en los días de su ministerio. Lo que estamos viendo es un pueblo profundamente endurecido cuando todos dicen crucifícanle o crucifíquenle. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermano, ¿qué mal hizo Jesús a su comunidad? ¿Qué mal hizo? Lo que está viendo usted es un nivel de endurecimiento irreversible, por así decirlo. Eso es lo que el escritor dice. Esa actitud de considerar a Cristo insuficiente y poner la confianza en las obras del judaísmo producirá en ustedes endurecimiento de corazón profundo. Una condición de el corazón sumamente peligrosa. Y luego dice, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Es decir, lo que está diciendo en este pasaje es, al tener esta actitud, tú te estás sumando al grupo de personas que buscó la muerte de Jesucristo. A aquella multitud que de manera pecadora o pecaminosa pidió que Jesús muriera. O sea, aquí solo hay dos bandos, hermano. O te haces a Cristo y le confiesas como Señor, o le rechazas y te pones en la categoría de sus enemigos, de aquellos que pidieron su muerte. Así de medular es Cristo. Y contra esa verdad todos tenemos que rendir, presentarnos y tener una opinión al respecto. Pero Cristo no es neutral. O vamos a Cristo y confiamos que Él es suficiente, o le rechazamos intencionalmente, pero nos colocamos a la par de Anás, de Caifás y de todos los demás que buscaron la muerte del Señor. Eso está diciendo el texto. Ahora note lo que nos da certeza de que este pasaje se interpreta como lo venimos enseñando, es la ilustración. La ilustración dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Aquí hay dos tipos de tierra. Una que es fértil y da fruto, y una que es infértil. Una donde el trabajo de Dios produjo resultados y una a causa de su condición, no. ¿Lo puede ver usted con la parábola de nuestro Señor en el sembrador? O sea, la misma labor del sembrador se hizo sobre la tierra fértil y sobre la tierra mala. Una produjo resultados y la otra no. Esto no está hablando de regeneración, está hablando de personas donde la obra de Dios no se interiorizó ni se hizo viable, visible, palpable. No hubo resultado jamás. Cuando usted va a la parábola del sembrador en Mateo 3, estamos viendo 4 tipos de tierras, ¿verdad? La de los espinos, la de los junto al camino, la de pedregales y la de buena tierra. 4 tierras ahí que se resumen en 2. 3 que no dan resultado allá en la parábola y una sola que da resultado. Pero el trabajo se hizo en este tipo de tierra, en las 4. O sea, si nosotros quisiéramos decir que la salvación con ese texto se pierde, entonces tendríamos que ver en el libro de Hebreos que se habla de regeneración, de justificación. No se habla de regeneración ni de justificación, sino se habla de la obra de Dios de manera profunda a través de estos elementos que ya describimos. Porque, querido, la obra es de Dios y la sustenta Dios.
y la sostiene Dios. No descansa en algún punto en esfuerzo humano. Pero el escritor nos está llamando a nosotros, como dice Pablo, a trabajar con temor y temblor. Es como lo que dice Pedro, ¿no? Vean lo que dice el apóstol Pedro acá, en segunda de Pedro, capítulo 1. Le voy a leer desde el 5. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, eso es fortaleza, a la virtud conocimiento, esto es conocimiento de Dios y de su voluntad, al conocimiento dominio propio, esto es carácter, al dominio propio paciencia, carácter, a la paciencia piedad, ¿no? A la piedad afecto fraternal, esto es vida de justicia, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Nos está llamando a trabajar conscientemente en lo que Dios nos ha dado, a desarrollar por su gracia lo que Él nos ha dado, para hacer firme nuestra vocación, como dice el verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Así que este pasaje, hermano, oscuro de la Escritura, puede ser visto así oscuro, debe interpretarse a la luz de toda la evidencia bíblica que aporta seguridad a la salvación. La salvación es segura porque es de Dios. Es de Dios. Empieza en Dios, termina en Dios. Termina en Dios. Vea por favor Juan, ¿no? Juan capítulo 10. No hay un solo pasaje, pero hay muchos. Juan capítulo 10. Verso 27, verso 28. Y yo les doy vida eterna. ¿Y qué dice? Y no perecerán. Eso contradice el concepto de salvación que se pierde. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará, eso es seguridad, de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La salvación es segura porque eres de Dios. ¿Por qué cree que cantamos noble sostén? ¿Quién nos sustenta? ¿Por qué cree que cantamos oh tu fidelidad? ¿Quién la mantiene? El Dios que es fiel. Ahora en nuestro pasaje se está llamando, se está haciendo un llamado a buscar madurez, a buscar madurez. Lo que le da certeza y certifica la salvación es la obra de Cristo. Pero la evidencia debe ser buscada a través de una vida de madurez. Vida de madurez. No de perfección, aunque en algún punto esos términos se encuentran. Pero en esta vida nunca seremos perfectos ni como Cristo. Eso será en el día de Cristo, Filipenses 1:6. Yo quiero invitarle a que pueda considerar esta exhortación de llegar a buscar en nuestra vida crecimiento espiritual. ¿Ha habido progreso, querido hermano? En nuestro caminar, mire, 3 pasos para adelante y 1 para atrás, no importa, pero no se detiene, no se acuesta ni descansa, no, avanza otro paso. Si está difícil y retrocede 2, no importa, pero sigue avanzando porque debe haber progreso, debe crecer, debe avanzar. Esa es la obra de Dios. No piense que aquí con motivación o con un poco de ánimo se hace la obra de Dios. Depende de Dios.
Pidámosle al Señor que nos dé fuerza, que nos auxilie, que nos ayude, que seamos sabios para administrar nuestro tiempo, aprovechando la palabra del Señor. Si la palabra del Señor, hermano, nos fuera quitada ahorita en este mismo momento, si el pastor dijera, bueno, hermano, a punta de pistola, aquí me entregan su Biblia, y usted no tiene nada más allá, ¿con qué se quedó? Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Con eso se quedó? Está frito. Está frito. Que el Señor nos ayude y que podamos buscar todos los días de nuestra vida crecer en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta hora, por este tiempo, por este momento, porque nos permites acercarnos a tu palabra y meditar un momento en ella. Señor, permítenos ver que la obra tuya es perfecta. Que si la salvación se pierde, entonces fue una obra de hombres, que fue sustentada por hombres. Que la salvación entonces sería humana. Y tu palabra dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Es una obra tuya, que tú sustentas. Permítenos a nosotros, Padre, como seres conscientes y agentes morales y responsables, evaluarnos a la luz de este pasaje. Interiorizar tu palabra en nuestra vida y reflexionar en ella para poder ver cuánto hemos avanzado. No cuánto ha avanzado el vecino, sino cuánto hemos avanzado nosotros. Ayúdanos a tener un anhelo, un deseo de crecer. Ayúdanos, Señor, a comprometernos cada día más con tu palabra por amor a ti, no para ser salvos, sino por la profesión de fe que hemos hecho, descansando en ti como el único y suficiente Salvador, Señor Jesús. Por favor, ayúdanos. Haznos sabios para salvación, como Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3. Por favor, haznos sabios para salvación con tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Y nosotros no podremos negar nunca que has obrado en gracia para con nosotros tantos años, tanto tiempo. Alabado sea tu nombre por eso. Permite, Señor, que nosotros, bajo la ilustración de Hebreos, podamos estar descritos en aquella buena tierra que fructifica, que nosotros podamos comer de ese fruto, que podamos evidenciarlo, Padre bueno, todos los días de nuestra vida. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, mi amado. Gracias. Creo que hemos finalizado este momento de aprendizaje con un gran llamado, un reto, especialmente porque yo quisiera hacer como una analogía, cómo se siente un padre cuando un hijo no crece, ¿verdad? Cómo se siente un padre cuando un hijo tal vez todavía no ha aprendido a hablar, y cómo se siente un padre cuando el desarrollo de su hijo se ve truncado. No es grato, no es bonito, no es agradable. Uno siempre espera que los hijos crezcan. Y es lo que el Padre espera de nosotros, que crezcamos, que tengamos esa vida de madurez. Vamos a entonar un himno más y quiero que lo puedan entonar junto conmigo. Es el himno 170. Y cuando lo estemos entonando, quiero que pensemos: si existe alguien que no ha reconocido a Jesucristo, si existe alguien que todavía no ha tomado esa decisión, es un buen momento para hacerlo. Y todos los que lo hemos hecho, cantemos este himno diciéndoselo a esa persona que tenemos tal vez a la par. Himno 170. Yo quisiera hablarte. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hay un amigo fuerte y fiel. Su
gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristeza, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué Él vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Amén. Nadie pudo amarnos como Cristo, y su bondad ha sido maravillosa para con todos nosotros. Y sabemos que si hay alguien que aún no lo ha recibido, las puertas están abiertas y hoy puede ser el momento. Vamos a dejar el tiempo a los hermanos diáconos para que puedan recoger la ofrenda. Pueden sentarse, hermanos. Y después de los diáconos vamos a dejar el tiempo para los anuncios. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar por la ofrenda. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Dios amado, en esta mañana. Gracias, Padre, por la vida, Padre bendito, porque nos permite estar aquí en tu iglesia, mi Dios amado. Gracias, Padre, porque hemos podido cantar alabanzas, Padre, dándote la honra y la gloria a ti, mi Dios amado, que solo tú te mereces la honra y la gloria. Gracias por la enseñanza, mi Dios, que cada día al escucharla aprendemos, Padre bendito. Así también, mi Dios amado, queremos darte gracias por las ofrendas que van a ser recibidas, mi Dios, que sean para engrandecer tu santo nombre, Padre bendito. Te pido, Padre, que bendigas el bolsillo de cada hermano que con amor, gratitud lo hace delante de ti, mi Dios. Gracias, Padre, porque también de lo dado de tu mano también te damos, mi Dios bendito. Gracias, mi Dios amado, y que sea para engrandecer tu santo nombre. En tu nombre oramos y te damos gracias, Dios amado. Amén. Amén. Emmanuel, siempre ha estado aquí. No olvides su pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir: Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás. En la tempestad, sé que sigues siendo fiel. Yo me alegraré, aun en el dolor,
Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Va a dar lectura a las actividades que tenemos para esta semana. Para el día martes próximo tenemos nuestro servicio de oración a las 6 de la tarde, suplicando a nuestra hermana Ruth de García que pueda tomar la dirección. Para el próximo jueves 26 de febrero a las 18 horas, nuestro servicio de doctrina, suplicando a nuestro hermano Félix Juárez que pueda tomar la dirección del servicio. Próximo domingo, primer día del mes de marzo, tenemos siempre nuestra escuela dominical a las 9 de la mañana y tenemos nuestra Santa Cena a partir de las 10 de la mañana y quienes toman la dirección es el cuerpo de diáconos. Para la tarde a las 17 horas suplicamos a nuestro hermano Carlos Moreira que pueda tomar la dirección del devocional de la tarde. También tenemos diferentes actividades organizadas durante la semana. Para el próximo martes, Sociedad Femenil va a estar celebrando el Día del Haber a las 3 de la tarde. Viernes continuamos con los estudios bíblicos que dirige nuestra hermana Axa Reborario aquí en el templo a las 3 de la tarde. Y el próximo sábado 28 de febrero se reúnen por la mañana a las 10 de la mañana Club Pablito y los Amiguitos del Rey. Generación 100 se reúne a las 3 de la tarde y Sociedad Jóvenes a las 18 horas. Y siempre recordarles que puedan hacer llegar sus ofrendas a través de la cuenta monetaria a nombre de la Iglesia del Cordero de Dios. El número aparece en pantalla y también aparece en la parte de atrás. Queremos agradecerles en nombre del Consejo a los visitantes que nos visitan desde Canadá. Que el Señor les bendiga y que esta es su iglesia. Un saludo fraternal y igualmente a todos los hermanos que estamos haciendo el esfuerzo de estar hoy aquí en esta antigua que se ha cerrado, pero sin embargo a todos los que nos escuchan en las redes sociales, decirles que sí es posible llegar caminando, pero eso nos permite llegar y compartir juntos con hermanos en armonía. Así que, hermanos de Canadá, thank you very much for visiting us today. As welcome always here in Antigua Guatemala. God bless you. No. Bueno, también decirles, mis queridos hermanos, de que este viernes nosotros tenemos estudio de varones a las 7 de la noche. Queremos invitarles, lo postergamos por las diferentes actividades que tuvimos una semana de oración hace una semana y el viernes pasado también recibimos a un grupo de Colomba, Costa Cuca y por eso postergamos nuestro estudio, pero queremos invitarles a cada uno de ustedes para que puedan estar este viernes a las 7. Y también saludar, como mi hermano saludó a los hermanos de Canadá, también a nuestros hermanos de Chile. Un abrazo fuerte, que su estancia acá sea placentera, que el Señor les bendiga también. Vamos a seguir entonando unas alabanzas, vamos a entonar un himno y después vamos a entonar unas alabanzas. Yo quisiera que, yo desde aquí lo veo, los hermanos de Chile están cantando junto con nosotros los himnos y compartimos esa fe a lo largo de toda América y seguramente a lo largo de todo el mundo hay más gente que lo hace. Vamos a entonar un himno más que es el himno 198, Mi vida di por ti. Y después de esto vamos a entonar unos coros y cerramos después de los coros con una oración. Himno 198, Mi vida di por ti. Mi vida di por ti, sangre derramé, por ti molado fui, por gracia te salvé, por ti molado fui, que has dado tú por mí. Por ti molado fui, que has dado tú por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor,
La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, de plena salvación. Y don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Y don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Sin lugar a duda hay algo que tenemos que hacer cuando venimos a los pies de Jesucristo, y es renunciar a todos los placeres y ofertas que nos da el mundo, y es algo que tenemos que hacer y que Dios nos ha llamado en su santa voluntad a ser elegidos, a ser santos. Los invito a ponerse de pie y vamos a entonar unos coros, y con esto vamos a quedar despedidos, cerrando con una oración. No hay melodía para esto, más que nuestra voz entonando estas alabanzas para Dios. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, meditad en el Señor, las penas y el dolor. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. En ti, mi buen Jesús, hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Por ti, mi buen Jesús, yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que
haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Él es mi paz, Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz, Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad sobre Él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Echamos toda nuestra ansiedad sobre ti, oh Dios, como lo dice 1 Pedro 5:7, porque tú tienes el cuidado de nosotros. Tú sabes y conoces las situaciones que cada uno por nombre atraviesa. Tú entiendes y conoces las dificultades por las cuales, Dios eterno, tu pueblo tiene que atravesar. Ponemos en tus manos cada una de esas necesidades. Ponemos en tus manos, Dios eterno, cada una de las necesidades. Y especialmente ponemos en tus manos la vida espiritual de cada uno de los que nos congregamos para poderte alabar, adorar y bendecir tu nombre. Ponemos en tus manos, Dios eterno, aquella incertidumbre, aquella duda, aquella situación o aquella encrucijada en la que pueda estar allí. Y te pedimos, Dios eterno, que tú seas quien tome el control de la vida de cada una de las personas que no ha tomado la decisión de venir a tus pies. Ponemos en tus manos a las personas que hoy, Dios eterno, quieren acercarse a ti y que tú puedas hacer el cambio en la vida de ellos. Ponemos en tus manos la vida de esta ciudad. Sabemos que hay tanto mal, tanta perversidad y tanta situación en la que nosotros deseamos, Dios eterno, que tú puedas tocar el corazón de aquellos que nos rodean, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros familiares cercanos, y que tú puedas posarte en el corazón de ellos, que tú puedas traer a la memoria todo lo que hiciste en la cruz del Calvario, y sobre todo que gobiernes la vida, mente, alma y corazón de esas personas. Bendecimos y ponemos en tus manos esta semana nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestras respuestas en casa, en el hogar, en el trabajo. Y te pedimos, Dios eterno, que podamos ser ejemplo de lo que tú has hecho en nuestra vida. Gracias te damos por todo lo que nos has dado, por tu amor, tu bendición, tu cuidado y tu cariño. Y gracias por los hermanos que nos visitan, porque de extremo a extremo podemos ver la fe, esa fe que compartimos, esa fe que mueve montañas, y esa fe y esa esperanza que tenemos, Dios eterno, en volverte a ver. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén y amén. Quedamos despedidos, hermanos. Queremos invitarles, en el salón continuo tenemos venta de Sociedad Femenil, así que si quiere compartir un refrigerio, les invitamos a que pase al lado que tenemos a la par y vamos a compartir y ayudar a la Sociedad Femenil en sus actividades de este año. Bendiciones. Pues tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás en la tempestad.
estás, sé que sigues siendo rey y por la eternidad tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo fiel. Oh, 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 oh. Sé que sigues siendo fiel. Y si lo pierdo todo, pero